llegó para ver que puede hasta con la vuelta. Sabe algo que para ver yo ahí en la piñanerita, llegó Paraguay, la piñanerita Paraguay, aunque te ven los abuelos, oye por ahora, con Caraí Marangatú, ahí en Santa Rosa de Lima, ahí árabe, oye Israel Maimabé, policía, Guaraní Mabe, oye era en Tajací, la lleva. Vea pemba, te tenía cuenta ya esa monja ya esa guapa. La Virorei, la pemba, pisa de Católica, Japo, tem Japo, me montanha. Eu conheci, e agua sua, né, tapiçar com embaixo na cunha, porque a polícia, foi com a ave, em a pobre teve, e que tu habe, sabe, o moinha, e recolher, tapiçar e habe. E que tu metinha, e recolher, e tá, chegou de Bujahuesa, de Pemo, da ebe por ambas lleva anga oye bujawe oye kumimbae Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní era pero ave tendico allá Juana Ramón allá la Colmán como te nos deba y para Caraíbe ore o árabe ore saco ave de embargo se te ve ya pua te tembia po que ya pua ve ara oyuko ave bisa ba ebro verua bm oinye epoti oinbe ave yeroki Oinye esse rico, a minha velha porra, detalhe a porra, vai chamar igual a ver, uma mulher eu batia, uma beúba, epa, venha momorago, árabe, rambaqueira, a pia é na be, de receguaro de porra, ver, da eu que pretende viru, retal, ne meta, o árabe, bem, que a toma bem, eu põe meu de já puta raiza, anite, a coisa de já porra, a minha be, eu põe, agora anime já precisa regalo. Como Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, ave estaba regional y para Caraí Peguá, como árabe. Una fecha muy importante en la recordación. En realidad, siempre tendría que ser todos los días. No tendría que solamente ser en el día de Santa Rosa de Lima. Sino que ser una recordación constante al trabajo que hace la Policía Nacional. En una sociedad muy complicada, en una sociedad muy violenta, el trabajo de la policía es un trabajo demasiado importante para darle la seguridad y para darle la tranquilidad a la población, a la sociedad. Yo creo que siempre, en general, hay una imagen siempre positiva, siempre destacada de la Policía Nacional. Y eso es lo que vale la pena y lo que en este caso nosotros queremos resaltar y en particular reconocer. Yo no sé si en el tiempo de la pandemia en algún momento habré dejado de venir, pero cada vez que la profesora me comentó en algún momento de que se iba a hacer un homenaje a la Policía Nacional aquí en Ipacaraí, y justamente se dio eso en la ocasión de hoy, siempre tuve la posibilidad de estar acá con ellos y también yo expresar mi gratitud. Tengo que hacer un comentario, yo estoy también vinculado a la familia de la policía porque soy profesor del curso de maestría en estrategia en el ICEPOL. Ya llevo muchos años trabajando allí y por consiguiente me siento también comprometido en el mismo sentido que la policía en tratar siempre todos los días de que nuestro país se encuentre mejor y que pueda llevar adelante todas aquellas acciones que ayuden a mejorar nuestra vida. Y dentro de ellas, obviamente, está la seguridad, que es la que está a cargo de la Policía Nacional. Así que para mí también es un motivo de orgullo, es un honor poder compartir esta mañana con ustedes acá y desearles siempre a todos ustedes muchas felicidades. Sabemos perfectamente que también ustedes tienen sus familias, están seguramente por detrás, los que tienen la gracia de tener a sus padres y a su madre, tienen hermanos, los que están con familia tienen hijos, y como en ese carácter también respetamos y valoramos ese esfuerzo que hacen, ¿verdad? Porque muchas veces es un trabajo ingrato, no es precisamente el que todos los días uno pueda andar con la sonrisa en los labios, lo que continuamente es, como decíamos, estamos y están ustedes en particular expuestos a situaciones de riesgo. Por eso es que en esta fecha tan especial queremos reiterar
estas felicitaciones y nuestros deseos de que pasen, dentro de todo, un hermoso día, un gran día. Ustedes se merecen, ustedes hacen un esfuerzo por darnos un país seguro, y entonces lo mínimo que nosotros podemos hacer es, con este testimonio así sencillo, decirles a ustedes muchas gracias y que sigan con fuerza, que sigan adelante. La patria les necesita a ustedes. Aguille, el tema de PM, te hayas asado por este coacobar. Muchas gracias.